Bueno, tipos de datos y comparación entre CPS y Excel. A cargo de Juan David Vera Giraldo. Esto es un tutorial, muchachos, un tutorial básico en el cual vamos a explicar una de las diferentes variables de cada programa. Conceptos básicos. Antes que nada y adentrarnos en los programas, debemos definir qué es cada programa. Bueno, empecemos. Definición de SPS. SPS es un programa estadístico informativo muy usado en las ciencias sociales y las empresas de investigación de mercado. Es uno de los programas estadísticos más conocidos, teniendo en cuenta su capacidad para trabajar con grandes bases de datos y un sencillo interfaz para la mayoría de los análisis. Definición de Excel. Excel es un programa informativo desarrollado y distribuido por Microsoft Corporation. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras gracias a su función, desarrollada específicamente para ayudar a crear y trabajar con hojas de cálculo. Bueno, aquí ya en el programa de SPS, sí, vemos una hoja que tiene, tiene dos variables, edad y sueldo. Entonces, en edad vamos a donde dice tipo y en numérico desplegamos las opciones de las variables. Y en un orden ascendente, ¿sí? O de superior a inferior, tenemos la primera que sería numérico, que hace referencia a cuyos valores son números y los valores se muestran en formato numérico estándar utilizando los delimitadores decimales especificados en la configuración regional del panel de control. El editor de datos acepta los valores numéricos en formato estándar o en notación científica. Por otro lado, tenemos en Excel una misma variable, ¿sí? O una variable muy similar a la que encontramos en SPSS, que hace referencia a la presentación de números en general. Para dar valores a formatos importantes, utiliza formatos de moneda y de contabilidad. Bueno, en SPS tenemos la coma, ¿sí? Que es una variable definida cuyos valores se muestran con comas de separación cada tres posiciones y con un punto como separador de la parte decimal. El editor de datos acepta los valores numéricos para las variables con comas, con o sin las comas en una notación científica. Moneda. En Excel nos presenta esta variable, ¿sí? Que hace referencia a números en general. Para dar formato a valores monetarios utiliza formatos de moneda y de contabilidad. Puntos. En SPSS esta variable es muy similar a la coma, pero se define como una variable numérica cuyos valores se muestran con puntos de separación cada tres posiciones y con una coma como separador de la parte decimal. ¿Sí? Simplemente es la misma aplicación de coma, pero al contrario. Contabilidad. En Excel, los formatos de contabilidad alinean los símbolos de moneda y las columnas decimales con una columna. En una columna. Notación científica. Define una variable numérica cuyos valores se muestran con una D intercalada y un exponente con signo que representa una potencia de base 10. El editor de datos acepta estas variables o valores numéricos con o sin el exponente. El exponente puede ir precedido de E o D o con un signo opcional, como vemos en los siguientes ejemplos. ¿Listo? Por otro lado tenemos la notación científica, ¿sí? Que en Excel, que es muy similar en SPS y la podemos ver aquí desplegada en estas variables. Por otro lado tenemos en la parte de tiempo, SPSS y Excel nos ofrecen novedosas variables con las que podemos trabajar cómodamente. Fecha. En SPSS es una variable numérica cuyos valores se muestran en uno de los diferentes formatos de fecha, calendario u hora, reloj. Selecciona una plantilla de lista desplegable que puede introducir la fecha utilizando como delimitadores barras, guiones, puntos, coma o espacio en blanco. ¿Sí? El rango de siglo para los años de 2 dígitos se toman de las opciones de configuración, menú, edición, opciones, pestaña y datos. ¿Listo? Por otro lado tenemos en Excel que nos ofrece para las opciones de tiempo, fecha corta, fecha larga o hora. Los formatos de fecha contienen números que representan fechas y horas. Las fechas que comienzan con asterisco se verán afectadas por el sistema operativo regional y las que no tengan el asterisco no se verán modificadas por el sistema operativo. Hora. Los formatos de hora trabajan muy similar como la fecha. Si tienen un asterisco antes de desplegarla en la celda, se verán afectadas por el sistema operativo.
cadena. En SPSS, la cadena es una variable cuyos valores no son numéricos y por ello no se utilizan en los cálculos. Pueden contener cualquiera de los caracteres hasta la longitud definida. La mayúscula y la minúscula son consideradas diferentes y también son conocidas como variable alfanumérica. En esta parte vemos aquí que desplegué una variable placas, ¿sí? Que ya sabemos que las placas en su mayoría son alfanuméricas. Por otro lado, en Excel nos ofrece otra variable muy similar a la que tiene SPSS, que es general, que sería la similitud con cadena. Estas celdas con formato general no tienen un formato específico de números. Moneda personalizada. Entonces, en cuestión del dinero nos ofrece SPS esta opción. Variable numérica cuyos valores se muestra en uno de los formatos de moneda personalizados que se hayan definido previamente en la pestaña Moneda del cuadro de diálogo, opciones del menú, edición. Los caracteres definidos en la moneda personalizada no pueden emplearse para la introducción de datos, pero sí lo mostrará el editor de datos. ¿Listo? Otra opción en la cuestión del dinero nos ofrece el dólar, que define una variable numérica cuyos valores contienen un signo de dólar, un punto como separador de la parte decimal y múltiples comas como separadores de miles. ¿Listo? Aquí lo podemos observar. Y aquí en Excel tenemos los porcentajes que pues la parte estadística serían muy importantes, ¿sí? Y se definen como formatos de porcentaje que multiplican la celda por 100 y muestran los resultados con un símbolo porcentual. Bueno, aquí tenemos la fracción, ¿sí? Que Excel nos despliega fracciones hasta un dígito, dos dígitos, tres dígitos, medios, cuartos, octavos o dieciseisavos. Texto. Las celdas con formato de texto se tratan como texto así tengan número. Es una aplicación muy sencilla. Y bueno muchachos, espero que les haya servido el tutorial. Espero que con esto cojan una destreza en el programa y chao chao.